Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Vamos a seguir con el tema de programación dinámica y vamos a entrar en el tema del control estocástico en término discreto, en tiempo discreto. Es decir, vamos a introducir perturbaciones aleatorias. Entonces, este enfoque va a ser, la solución de este problema con variables aleatorias se va a realizar, lo vamos a hacer a través de las ecuaciones de Bellman, que ya hemos visto. Entonces, el problema va a ser exactamente el mismo, lo que pasa que en el sistema vamos a tener, este sería el sistema, por ejemplo, x de k más 1 es igual a f de x de k, de u de k, pero vamos a introducir esta variable aleatoria, v de k, que va a tener una distribución para cada k. Esta variable aleatoria tendrá una distribución de probabilidad. Es decir, esta v de k puede ser una normal de media 0 y varianza 1, una normal de media 5 y varianza o de desviación típica 2. Es decir, o puede ser una binomial, o puede ser una Poisson, o puede ser cualquiera. Nosotros vamos a utilizar normalmente normales, distribuciones normales. Entonces, el sistema en control óptimo va a ser v de k, va a ser una variable aleatoria. Bueno, esto pueden ser, ya sabéis, x, u, v, puede ser un conjunto de variables de estado, de control, etcétera. Un vector, ¿no? Nosotros normalmente lo hacemos con una de cada, una variable de cada, ¿no? Bien, pues entonces v de k va a representar la variable aleatoria o el vector de variables aleatorias, que puede depender de x de k, podría depender de x de k y de u de k, pero no de sus valores anteriores, no de los valores anteriores de la propia variable aleatoria. X de k es la variable o el vector de variables de estado, u de k es el vector de control o la variable de control que tiene que pertenecer a un estado factible, un conjunto. Ese conjunto va a depender de la variable de estado. Hasta ahora, en principio, nada nuevo. Entonces, en la representación gráfica dinámica del asunto sería la siguiente. Entonces, aquí tendríamos x de 0, que estaría dado, esto nos lo dan en el enunciado siempre. Aquí tendríamos x de 1, aquí tendríamos x de 2, puntos, y aquí tendríamos x de n. Entonces, aquí entraría, como siempre, esta sería la etapa 1, esta sería la etapa 1 para k igual a 0. Esto es como siempre. Esto sería la etapa 2 para k igual a 1. Y esto sería, bueno, vamos a poner aquí xn-1, que se me ha olvidado, xn-1. Esta sería la etapa n-1. Aquí habría más etapas y aquí la última sería xn-1. La etapa n, esto es lo mismo que antes. Y para acá n-1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener una vez que se da x0, vamos a tener que se va a dar, entra el control en u0 y va a entrar la variable aleatoria en v0. Es decir, x0 más u0 más v0 va a determinar x1. Luego en x1 va a entrar la variable aleatoria, el control, u1, la variable aleatoria v1, v de 1, entonces x1 más u de 1 más v de 1, bueno, la función que sea,
va a dar x2. Y aquí vamos a tener que u de n-1 y aquí v de n-1 nos va a dar x de n. Y estas son las etapas. ¿Vale? Pues ese es el planteamiento del problema en términos con la variable aleatoria correspondiente. A ver. Entonces, lo único, más que nada por una cuestión de notación, hay una función, vamos a representar u de k como una función que va a depender de x de k. Para cada k va a haber una función de control, mu de k, que va a depender de x de k. ¿Vale? Entonces, para cada k vamos a tener mu de 0, mu de 1, mu de 2, mu de n-1, que nos va a dar los controles para cada instante de tiempo. U de 1, U de 2, U de 3, U de n-1. Esto es lo que se denomina la ley de control. Es una cuestión de notación. Y claro, por supuesto, mu de k siempre tiene que pertenecer al conjunto factible. Al conjunto factible de control. Luego, ese es el planteamiento. Esto es lo mismo. Esto es una cuestión prácticamente de notación. Lo novedoso es esto. Es esto y la variable aleatoria correspondiente. Bien, pues si todo es así, entonces el problema de control óptimo, el problema que tenemos que abordar en tiempo discreto con variable aleatoria va a ser calcular mu de 0, mu de 1, que son los controles, mu de n-1, que optimice, maximice o minimice el funcional siguiente. El funcional que va a ser, vamos a ponerlo de otro color, el funcional va a ser el de siempre, pero con una modificación, que sea maximizar j de x de 0. Entonces aquí antes teníamos que maximizar este funcional de k0 a n-1, antes digo de f, este es el funcional que depende de la variable de estado, de la variable de control, que ahora la ponemos así, mu de k de x de k. Esto es la variable de control. Esta función que depende de la variable de estado va a ser u de k. La novedad es que depende de v de k, de la variable, que también va a depender de la variable aleatoria en general, y de k más s de x de n, que era la contribución del último valor. Entonces, esto es lo que teníamos que maximizar, sometido a ¿qué? Sometido a que x de k más 1 ahora es el sistema que hemos visto arriba. Es este sistema. Es este sistema de aquí. Bueno, pues sometido a nuestro sistema, que es f de x de k, mu de k, que esto es el control, v de k y k. Entonces, para k igual a 0, 1, n-1, con x de 0
igual a x de 0, que es un dato, y que la ley de control sea perteneciente al conjunto factible, admisible de controles. Bien, esto es lo que hacíamos antes. El problema que teníamos planteado antes en tiempo discreto, pero sin las VDKs. Ahora que tenemos las VDKs, las introducimos en el sistema, y ahora lo que se trata no es de maximizar J, no se trata de maximizar esto, sino que se trata de maximizar la esperanza matemática, es decir, la media de la distribución que se dé aquí aleatoria. No nos asustemos, que esto luego resulta muy fácil en la práctica en los ejercicios que vamos a ver. Entonces, como esto es una distribución que puede tomar, VDK es una distribución que puede tomar unos valores cualquiera dependiendo de una distribución de probabilidad, esto va a depender de esa variable aleatoria. Entonces, no vamos a tener un único valor, porque para cada realización vamos a tener un valor del funcional, de este j de x0. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? Es maximizar esta función, que ahora va a ser la esperanza matemática de todo el funcional más s de x de n. Se trata de maximizar la esperanza matemática. Entonces, vamos a tener que, al final, la función definida, como siempre, la función j estrella de x0 es la función que asigna al estado inicial lo que es el valor óptimo objetivo. Este es el valor óptimo objetivo para los controles, para el control UDK. Esto lo vamos a llamar el valor óptimo objetivo, que va a ser el óptimo, la maximización o la minimización de esta esperanza matemática. Bien, pues por tanto, las ecuaciones de Bellman, este es el problema que hay que hacer, que hay que resolver. Entonces vamos a introducir las ecuaciones de Bellman. Las ecuaciones de Bellman, esto se ve, ecuaciones de Bellman para cuando tenemos variables aleatorias. Cuando tenemos la variable aleatoria va a ser la siguiente. Va a ser la siguiente, las ecuaciones de Bellman. Entonces, vamos a tener j estrella de x0, que ya lo hemos dicho, el valor óptimo del funcional objetivo, que es la esperanza matemática de todo esto, funcional objetivo. Entonces, j de estrella de x0, esto es una cuestión de notación, j de 0 de x0, donde j0 es asterisco, es el último paso del algoritmo de las ecuaciones de Bellman, es el último paso del algoritmo que empieza al final, en n, y vamos en sentido opuesto en el tiempo hasta k igual a 0. Entonces, j de asterisco de n de x de n sería el primer paso, sería es de x de n. Esto es exactamente igual que antes. Y para
k n-1 puntos, puntos, puntos hasta 0, lo que vamos a tener ya son las ecuaciones de Bellman para tiempo discreto, para variables aleatorias, como control estocástico, vamos. Va a ser j de k asterisco, para cada k, vamos a ir en el tiempo hacia atrás, x de k es igual a máximo o mínimo, depende de lo que se trate, de la esperanza matemática de qué, de lo que hemos visto antes, de f de x de k, u de k, v de k, k, paréntesis, f de esto, más el término de valor anterior, que es el posterior en el tiempo, más j de k más 1 asterisco, ¿de qué? De f de x de k, u de k, v de k y k. Para los u de k, por supuesto, perteneciente a los controles admisibles. ¿Vale? Entonces, el u de k correspondiente, este sería el algoritmo. Empezaríamos en n-1, en n-2, 2, 1 y 0. Y cuando alcancemos j de k de x de 0, aquí tendríamos ya el máximo o el mínimo del funcional que queremos obtener. ¿Vale? Y aquí se maximiza la esperanza matemática. La esperanza matemática. De esta expresión vamos a tener que calcular la esperanza matemática. Vamos a utilizar distribuciones sencillas para que esta esperanza matemática no nos dé problemas. En situaciones mucho más complicadas, bueno, pues a lo mejor ni se podría resolver de esta forma. Analíticamente habría que utilizar otro tipo de análisis numérico, análisis de Monte Carlo, etcétera, porque tenemos ya en variables aleatorias. Entonces, y esto es la ecuación de Bellman. Ecuaciones de Bellman. Entonces, si u de k, si u de asterisco de k optimiza o maximiza o minimiza el miembro de la derecha, de la ecuación de Bellman para cada x de k, esto es lo mismo, para cada x de k 0, 1, n-1, u asterisco de k son los controles óptimos. Son los controles óptimos. Es exactamente igual que lo que teníamos. Esto lo he puesto pues para que lo tengáis. Podríamos haber empezado con un ejemplo directamente, pero bueno, así queda más claro. Entonces, en un momento dado volvéis aquí atrás después de un ejemplo y con esta receta no nos perdemos. Entonces, esto es exactamente igual, como digo, a las ecuaciones de Bellman en tiempo discreto, pero lo que tenemos que hacer es introducir aquí el funcional, tenemos que maximizar o minimizar la esperanza matemática correspondiente del funcional que teníamos antes. Y por supuesto las funciones van a depender de v de k. Bien, pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio relativamente sencillo. Lo que pasa es que puede ser, de operaciones puede ser algo tedioso, pero bueno, os las dejaré indicado en algún momento. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ponerlo en azul. Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner el ejemplo siguiente. A ver.
minimizar la esperanza matemática de este funcional de k igual a 0 a 2. Si estuviéramos sin la variable aleatoria, esta esperanza sobraría. Entonces el funcional sería el tradicional, el que voy a poner ahora. El sumatorio de x de k al cuadrado más u de k al cuadrado más 2x de 3. Cierro el paréntesis de esperanza matemática, sometido a la función, al sistema, que x de k más 1 sea igual a x de k más u de k, más, aditivamente, introducimos una variable aleatoria v de k, para k igual a 0, 1, 2. Para k igual a 0, 1, 2. Y con x de 0 igual a 1. Entonces, v de k, ¿qué va a ser? V de k va a ser, se va a distribuir v de k, es decir, v de 0, v de 1 y v de 2. Esto se va a distribuir como una normal de media 0 y desviación típica 1. Esta se va a distribuir como una normal 0 y desviación típica 1. Y esta, una normal 0 y desviación típica 1. Esta ya sabéis, aquí hago un inciso, una normal 0 y desviación típica 1. Aquí se va a formar la campana de Gauss. Bueno, está simétrica. Entonces aquí en 0 tendríamos la media, y aquí tendríamos por aquí la desviación típica en 1. Entonces, claro, esto es la variable x y esta es la función de densidad. ¿Qué es lo que significa? Que la función de densidad significa que para valores en torno a 0, el área correspondiente es la probabilidad de encontrar un valor en torno a 0, que es muy alta. Encontrar un valor en torno si esto es 4, el área correspondiente es mucho más pequeña. Y en menos 4, por ejemplo, el área correspondiente de la función de densidad es mucho más pequeña. Entonces, los valores son los más probables en torno a la media. Esto es lo que la distribución de probabilidad, bueno, esta sería la función de densidad de una normal 0, 1. Los valores se acumulan en torno a la media. Entonces, claro, si una variable aleatoria tiene v de 0, tiene esto, tiene esta función de densidad que viene de una función de distribución de probabilidad, pues lo que tenemos es que cada vez que salgan números aleatorios, pues estarán en todos, como si es una normal 0,1, si es una normal 0,1, en torno a 0. Bueno, todos no, la mayor parte. Puede salir uno que valga un 18, pero saldrá con una probabilidad muy, muy, muy pequeña, o menos 25, puede salir, pero con una probabilidad muy pequeña. Todos estarán en torno a 0, y aquí puede haber valores en torno a 1, pero con menos probabilidad cuando nos alejamos de 0. Bien, pues nos dicen que la variable aleatoria es eso. Tenemos que es eso. Bien, pues esto es como, por ejemplo, en una clase. En una clase, pues si las notas tenemos notas, pues bueno, pues las notas de una clase normalmente siguen una distribución normal en general, no siempre, ¿no? Se acumulan todas en torno a la media y hay muy pocos que saquen una matrícula de honor y hay muy pocos que saquen un 0 en general. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es ya plantear el ejercicio. Aquí tenemos que la variable aleatoria se
está en forma aditiva en el sistema. Entonces, lo que tenemos es que para la etapa 2, bueno, no sé si dibujar, sí, vamos a dibujar, vamos a tener aquí, vamos a poner esto, vamos a tener aquí x0, vamos a tener aquí x1 y vamos a tener x2 y x3, x2 y x3. x3 será xn, ¿vale? xn, porque hay que calcular los controles, que aquí no, bueno, está aquí, para u0, u1 y u2. Para u0, u1 y u2. Entonces, aquí u0, u1 y u2. N sería 3. ¿Vale? Este sería el S de x de n. Bien, pues aquí lo que tenemos es, como hemos visto antes, aquí se introduce u0, aquí se introduce v de 0, aquí se introduce u de 1, aquí se introduce la variable aleatoria v de 1 y aquí se introduce u de 2 y aquí la variable aleatoria v de 2. ¿Vale? Y llegamos a x de n, que es n. Entonces esto sería la etapa 1. Esto sería, vamos a poner otro color. Esta sería, vamos a poner otro color, de hecho. Esta sería la etapa 1 para k igual a 0. Etapa 2 k igual a 1. Y etapa 3 k igual a 2. Ese es nuestro problema. Entonces, empezamos. Bueno, entonces empezamos por el final. Es decir, sea, como siempre, x de 3. Ya tenemos x de 3. Esto es como lo hemos hecho siempre. Dado. Luego, ¿qué vamos a tener de j asterisco de 3? J asterisco de x de 3. Lo podemos poner así. Va a ser igual a s de x de 3. Que es, tal como hemos visto, 2x de 3. 2x de 3. Esto va a ser j de 3. Ahora tenemos que hallar j de 2, j de 1 y j de 0 hacia atrás. Ahora empezamos la siguiente etapa. Etapa 3, que es para k igual a 2, dado, por tanto, x de 2. Entonces, la ecuación de Bellman será j de 2 de x de 2, esto de aquí, va a ser minimizar la esperanza matemática de que de donde haya 2, x de 2 está aquí, luego x de 2 al cuadrado, más u de 2 al cuadrado, más 2x3, más j de 3, vamos a ponerlo así, y así no nos perdemos, de x de 3. Bien, pues eso es lo que hay que maximizar, pero j de x de 3, esto es 2x de 3. Y x de 3, según nuestro sistema, es x de 2 más u de 2 más v de 2. Luego tenemos que esto sería igual a la minimización
de la esperanza matemática de x de 2 al cuadrado más u de 2 al cuadrado más esta expresión. Sería 2 por x de 3, que sería 2 por x de 3, que es x de 2 más u de 2 más v de 2. Eso sería lo que tenemos que hallar. Entonces, ahora hay que calcular y tenemos que hallar u de 2, el control en u de 2. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues minimizar la esperanza matemática. Tenemos que calcular la esperanza matemática de esto. Entonces, minimizar en u de 2, ¿el qué? Vamos a hallar la esperanza matemática de esto. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Esto sería una constante, sería x al cuadrado de 2. Esto es otra constante. La esperanza de una constante es la constante. Esto es un valor. La media de 5 es 5, la media de 3 es 3, más el producto de un valor por una constante sería 2. Esto es todo constante, x de 2, más 2u de 2 es todo constante. Ahora, más la esperanza matemática de 2 por v de 2, más la esperanza matemática de 2 por v de 2. Claro, ¿esto qué es? La esperanza de una constante por la variable sería 2 por la esperanza de v de 2. Pero v de 2 nos han dicho que se distribuye con media 0 y varianza 1, o desviación típica 1. Luego esto es 0. Luego lo que nos queda es que tenemos que minimizar x al cuadrado de 2 más u al cuadrado de 2 más 2x de 2 más 2u de 2. Directamente. Tenemos que minimizar esto. Si a esto lo llamamos h, por ejemplo, h, pues entonces tenemos que minimizar con respecto a u de 2 igual a 0, las condiciones de primer orden. Esto es una constante, esta es la variable, 2u de 2, más constante, más la derivada 2, igual a 0. Luego u de 2 es igual a menos 1, despejando. Y la condición de segundo orden es que la derivada segunda con respecto a u de 2, ¿esto cuánto es? 2, que es mayor que 0, luego es mínimo. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos que u asterisco de 2 es igual a menos 1. Ahora tenemos que sustituirlo en j de x2. En j de x2. J de x2, sustituyendo el control, será x2 al cuadrado, que ya sería esta, porque ya hemos calculado la esperanza. X2 al cuadrado, más u de 2 al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, más 2x2, más 2u2, más 2 por u2, que es menos 1. Luego aquí tenemos que j asterisco de x2 es igual a x2 al cuadrado más 2x2 menos 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Esto es j asterisco de x2. Y esto lo ponemos aquí en rojo. A ver que no me he cogido la línea recta. Y esto lo ponemos aquí. Bien, pues ya tenemos la etapa 3. Ahora vamos a la etapa 2. La etapa 2 para k igual a 1. Luego, dado x de 1.
dado x de 1. Entonces vamos a bajar aquí. Entonces j de 1 de x de 1 es el funcional que tenemos. Aquí interviene x de 1 y u de 1. ¿Vale? Pues lo ponemos. En las ecuaciones de Bellman sería la esperanza matemática de x de 1 al cuadrado más u de 1 al cuadrado más j de 2 de x de 2 que acabamos de calcular. Y esto es igual a x de 2 al cuadrado más 2x de 2 menos 1. Y sabemos que x de 2 es por el sistema x de 1 más u de 1 perdón, más u de 1 más v de 1 más v de 1. Bien, pues entonces ahora lo único que tenemos que hacer es operaciones. Tenemos que hacer las operaciones correspondientes y sería j de 1 de x1 sería, por tanto, la esperanza de x1 al cuadrado más u de 2 de 1 al cuadrado, estamos por aquí, más j de 2 de x de 2, pero j de 2 es esto, x de 2 al cuadrado más 2x2 menos 1, y x de 2 a su vez es esto. Luego tendríamos que introducir x2 aquí y x2 aquí y el menos 1. Entonces tendríamos, esto es al cuadrado, entonces tendríamos x1 más u de 1 más v de 1 al cuadrado, que sería este primer caso, más 2 x de 2 es x de 1 más u de 1 más v de 1 menos 1. Menos 1. Entonces tendríamos que hallar ahora la esperanza, esto es j de 1. Entonces tendríamos que hallar la esperanza de toda esta expresión. Entonces, bueno, aquí habría que... yo lo tengo hecho aquí, pero aquí habría que multiplicar todo y nos quedaría lo siguiente. A ver, vamos a hacer la esperanza de esto, vamos a operar. Entonces, x de 1 al cuadrado, esto no es nada, más u cuadrado de 1, más, habría que hallar este cuadrado. Entonces, este cuadrado sería x de 1 al cuadrado, x de 1 por u de 1, más x de 1 por v de 1, lo pongo aquí debajo para que se vea que es de este, más u de 1 por x de 1 más u de 1 al cuadrado más u de 1 por v de 1, y ahora nos queda el último, v de 1 por x de 1 más v de 1 por v de 1, bueno, v de 1 por u de 1, v de 1 por u de 1 más v de 1 al cuadrado, y esto es más 2x1 más 2u de 1 más 2v de 1 menos 1. Bien, si lo hacemos, h, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí lo siguiente. Al tomar esperanzas, podemos sumar todo, pero al tomar esperanzas, aquí es una constante por u de 1. Esto se va a cancelar. Por ejemplo, esta. Porque la media, esto sería una constante por
la esperanza de u de 1, pero la esperanza de 1 es 0. Luego, al tomar esperanza, que es la suma de las esperanzas, esto se va a cancelar. Aquí hay otro v de 1. No, este no se va a cancelar porque esto es u de 1, perdón. Este es el que se va a cancelar. Este se va a cancelar, va a ser 0. Este v de 1 va a ser 0. Este es v de 1, va a ser 0 al tomar esperanzas. Y v de 1 va a ser 0. Y aquí vamos a tener 2v de 1 que va a ser 0. ¿Vale? Y los demás van a ser constantes. Pero, si hay algún v de 1, al tomar esperanzas, se cancelan. Pero aquí vamos a tener la esperanza de v1 al cuadrado. La esperanza de v al cuadrado de 1, eso es la desviación, la varianza, pero como es 1, eso va a ser la varianza de una variable aleatoria de media 0, por supuesto. Eso va a ser la desviación, la varianza, pero la desviación, como es 1, la desviación típico, 1 por 1 al cuadrado es 1. Es decir, la esperanza de la variable aleatoria elevado al cuadrado va a ser igual a la varianza, o la desviación típica en este caso, que es 1. Luego esto va a ser 1, ¿vale? Esto va a ser 1. Luego, si acaso al final os recordamos por qué esto es así. v1 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Pues si hacemos todo esto, j de 1, tomando las esperanzas, teniendo en cuenta que esto es 1, lo que vamos a tener es que j de 1, una vez tomadas las esperanzas, va a ser 2x1 al cuadrado más 2u1 por x1 más 2u1 al cuadrado más 1 más 2x1 más 2u1 más 2u1. Yo creo que esto es así. Y entonces ahora lo que hay que hallar es la derivada. Si esto lo llamamos h, ya que hemos hallado la esperanza, si esto lo llamamos h, ahora tenemos que derivar con respecto a u1 igual a 0. Lo que nos queda es sería esto es 0, esto sería 2 u de 1 por x1, esto sería más 4 u de 1 más 2 igual a 0. Si dividimos entre 2 todo, x de 1 más 2u de 1 más 1 igual a 0. Despejando, tenemos que esto es menos 1 menos x de 1 dividido entre 2. Esto sería u1 asterisco. u1 asterisco. Bien, ahora hay que calcular j de 1 asterisco. ¿Vale? J de 1 de x de 1, ¿no? Entonces habría que sustituir en esta expresión u de 1 asterisco para que quede todo en función de x de 1. Entonces esto lo hacemos, lo tengo aquí hecho, es que es operar con mucha paciencia. Entonces j de 1, entonces habría que sustituir u de 1 asterisco en esta expresión, que ya es la esperanza, ya hemos tomado la esperanza en esta expresión. Y entonces nos quedaría, es decir, aquí 2x1 al cuadrado más 2 por esta expresión más 2 por esta expresión al cuadrado
más aquí es más esta expresión al cuadrado más 2x1 más 2x1 más 2 por menos 1 menos x de 1 entre 2 y si hacemos eso y resolver, si hacemos eso, este 1 yo no sé si sobra aquí, este 1 yo creo que aquí sobra. Lo comprobáis, entonces j de 1 de x de 1, al final, si agrupáis términos, quedaría 3 medios de x1 al cuadrado más x de 1 menos 1 medio. Bien, pues ahora habría que ir a la etapa 1, para a ver, etapa 1, hemos visto la etapa 2, ¿no? Etapa 2 para k igual a 1, x1 dado. Ahora lo hacemos en amarillo. Etapa 1 para k igual a 0 y x0 dado, que en este caso nos lo da el enunciado. Luego j de 0 asterisco para x de 0 igual a 1 sería a 1. Entonces estamos en la ecuación de Bellman correspondiente, ¿vale? Entonces, como el enunciado nos dice que x0 y u de 0 intervienen, pues tenemos que sería la esperanza de x de 0 al cuadrado, que esto es 1, porque nos lo da el enunciado, más u de 0 al cuadrado, más j de 1 de x de 1 que acabamos de calcular. Pero x de 1 es igual a x de 0, que es 1, más u de 0, más v de 0. Entonces, tenemos que calcular, esto sería igual a la esperanza de x de 0 al cuadrado, que es 1. Bueno, vamos a poner ya 1 directamente, porque si no, esto es 1, más u de 0 al cuadrado, más, ahora, 3 medios, ya estamos aquí, 3 medios de x1 al cuadrado, pero x1 es esto, 1 más u de 0 más v de 0, todo ello al cuadrado, más x de 1, que es x de 0 más u de 0 más v de 0, menos 1 medio. Menos 1 medio. Entonces, ahora hay que calcular la esperanza de esto. La esperanza de esto, tenemos que volver otra vez a hallar tenemos que volver a hallar otra vez la esperanza de cada una de las sumas. Entonces, no lo voy a hacer, pero hay que tener en cuenta que cuando tengamos la esperanza de v de 0, que va a aparecer al cuadrado, esto va a ser igual a 1. Y cuando tengamos la esperanza de v de 0, esto va a ser igual a 0. Entonces, si lo hacéis eso queda, ya una vez que desarrolléis esto y tengáis esto va a quedar como j de 0 asterisco en x de 0, que es 1,
va a ser igual a 3 medios, si no me he confundido, 3 medios más u de 0 al cuadrado, 1 más 3 medios, más 3u0, lo tengo así, esto sería 4u0, pero bueno, si lo ponemos así, x de 0 igual a 1, esto quedaría 5 medios, ya haciendo todas las operaciones, más 4u de 0 más 9 medios. Entonces, esto, derivándolo con respecto a u de 0, igual a 0, esto sería 5 por u de 0, 2 por 5, 10, entre 2, 5, más 4, esto es u de 0, más 4, igual a 0. De tal forma que u de 0 es igual a menos 4 quintos. U de 0 es igual a menos 4 quintos. Y si hacemos la derivada segunda, esto da igual a 5, que es mayor que 0, luego es mínimo. Ahora, sustituyendo ya, esto sería más fácil, en esta función u de 0, j de 0, j de 0 en 1, es que quiero poner x de 0 también por otro lado, porque si no nos perdemos. Vemos ahí un 1 y pensamos que no estamos en el último escalón. Entonces, j de x de 0 igual a 1, entonces sustituyendo u de 0 por su valor, sería 5 medios por menos 4 quintos al cuadrado, más 4 por menos 4 quintos más 9 medios. Si hacéis todas estas operaciones, esto sería 10 entre 16, menos 16 entre 5 y 9 medios, y esto es 29 diezavos, es decir, 2,9. Este sería el valor objetivo, óptimo, que sería la esperanza matemática del funcional, máxima, sería 2,9. 2,9. Es decir, si este ejercicio se repitiera muchas veces, los valores que obtendríamos del funcional, tendríamos muchos valores, la media sería 2,9. Luego, si acaso, hacemos otro vídeo para verlo. Entonces, esto sería 2,9. Entonces, vamos a recapitular y vamos a hallar los valores de cada una de las variables. Entonces, tenemos, por tanto, vamos a poner aquí en un color que se vea bien. Tenemos en azul, por tanto, este ejercicio. Tenemos resumen. Ahora vamos hacia adelante. Entonces, tenemos que u asterisco de 0 es igual a menos 4 quintos. Lo acabamos de hallar. U de 0 asterisco es igual a menos 4 quintos. U de 1, u asterisco de 1, es igual a, que lo hemos hallado antes, menos 1 de menos x de 1 igual dividido entre 2. Y u de 2 asterisco, esto es lo que tenemos, es igual a menos 1. Bueno, pues para calcular u asterisco de 1 necesitamos saber x de 1, pero x de 1 por nuestro sistema es x de 0 más u de 0 más nuestra variable aleatoria v de 0. Entonces, x de 0 nos lo da el enunciado, es 1, más u de 0 es menos 4 quintos, y v de 0 es una variable aleatoria que la tenemos que dejar indicada. Esto puede tomar cualquier valor en función de la función de densidad que hemos visto antes, la función de distribución.
¿vale? Luego, esto al final es 1 menos 4 quintos más v de 0, que es 1 quinto más v de 0. Esto sería x de 1. Esto es x de 1. Que no sabremos el valor hasta que no se ejecute, hasta que no se realice la perturbación aleatoria, v de 0. O sea que está en función de v de 0. Y esto es una normal, pues x de 1 va a seguir una normal más 1 quinto. Es decir, x de 1 a su vez va a tener un valor de 1 quinto más una normal. Va a estar desplazada. Va a poder tomar todos esos valores para cada una de las realizaciones. Y para cada una de las realizaciones, una vez calculemos todo, el funcional tendrá un valor para una realización. Tendrá el funcional otro valor para otra realización. Y así muchas veces. Bien, pues la media de ese funcional así calculado nos va a dar 29 entre 10, que es lo que os decía antes. Bien, pero sigamos a lo nuestro. Esto sería x de 1. U de 1 asterisco es menos 1 por x de 1 entre 2. Entonces, u de 1 asterisco sería menos 1 menos 1 quinto menos v de 0. Esto es x de 1 dividido entre 2. Y esto es, haciendo operaciones, menos 3 quintos menos v de 0 entre 2. Esto es igual a u asterisco de 1. Que va a depender de la realización de v de 0. Vale. X de 2. ¿Cuánto va a valer x de 2? Pues x de 2, según nuestro sistema, es x de 1 más u de 1 más u de 1 más v de 1. Bien. X de 1, ¿cuánto es? X de 1 es esta expresión. 1 quinto. Luego x de 2 va a ser 1 quinto. Estamos yendo hacia adelante. Más v de 0. U de 1, ¿cuánto es? Esta expresión. Menos 3 quintos menos v de 0 entre 2 menos v de 0 entre 2. Y menos 3 quintos menos v de 0 entre 2. Más v de 1. Que no sabemos el valor que va a tomar. Cuando se realice, veremos el valor. Esto valdrá 0,5, 0,7, lo que sea. Entonces, x de 2 haciendo operaciones, lo que tenemos es que esto es menos 2 quintos más 1 medio de v de 0 más v de 1. Esto sería x de 2. X de 2. Y x de 3. U de 2 ya lo sabemos, que ya lo hemos calculado al principio. Ahora nos queda x de 3, que va a ser igual a x de 2 más u de 2 más v de 2. Entonces, x de 2, ¿cuánto es? Esta expresión, menos 2 quintos más 1 medio de v de 0 más v de 1 más u de 2. U de 2, ¿cuánto es? Menos 1. Y v de 2. Que no sabemos el valor hasta que no tengamos la realización de esa variable aleatoria. Entonces, x de 3 es menos 7 quintos más 1 medio de v de 0 más v de 1 más v de 2. ¿Vale? Ya con esto estaría el problema resuelto. Ya tendríamos el problema resuelto. Tendríamos todos los u's, tendríamos todas las x. Entonces, si sustituyéramos
tenemos el valor objetivo. Si sustituyéramos ahora en nuestro funcional y tomáramos esperanzas, claro, al tomar esperanzas nos sale un valor que no depende de ninguna variable aleatoria, porque al tomar esperanzas ya sabemos que la esperanza es 0 y la desviación típica es 1. Si sustituimos en esta expresión tomando esperanza x de 0, u de 0, x de 1, u de 1, x de 2, u de 2 y x de 3 aquí hallado, y tomamos las esperanzas, obtendríamos el valor que hemos obtenido a través de las ecuaciones de Bellman 29 entre 10. 29 entre 10. Si queréis os lo dejo indicado. Entonces, sustituyendo en el funcional y tomando esperanzas, tendremos que el funcional asterisco va a ser, el funcional asterisco va a ser 29 entre 10. Es decir, el funcional sería x de 0 al cuadrado más u de 0 al cuadrado más x de 1 al cuadrado más x de 2 más u de 1 al cuadrado más x de 2 al cuadrado más u de 2 al cuadrado más 2x de 3. ¿Vale? Si tomamos la esperanza, si sustituimos, como digo, si tomamos la esperanza de esto, si sustituimos todos los valores y tenemos en cuenta que que la esperanza de v de k es igual a 0 y la esperanza de v al cuadrado de k es igual a 1, aquí obtendríamos 29 entre 10, que sería la media máxima que podemos obtener con estos resultados, con esta variable aleatoria. ¿De acuerdo? Siempre el tema de la aleatoriedad cuesta un poco más entenderlo, pero no es más, hay que fijarse un poco y nada más. Bien, pues esto es lo que tendríamos para un problema de control estocástico. A ver, en la vida real nosotros podemos tener este problema, ¿vale? En la vida real podríamos tener este problema, a ver, el que hemos enunciado. Claro, nosotros hacemos todo esto y en una realización correspondiente, fijaos, en una realización correspondiente tenemos estos resultados. Fijaos, x de 1, u de 1, x de 1, estas son fijas, pero una realización correspondiente, una vez que tenemos calculado todo, en x de 1 va a valer 1/5 más v de 0. Luego, en una realización correspondiente, esto puede valer 0. En u de 1, por ejemplo, si esto vale 0, u de 1, esto vale 0, y así sucesivamente. Entonces, si sustituyéramos en nuestra función, probablemente no tendríamos 2,9 de valor, tendríamos 4. Si hacemos otra realización, a lo mejor sustituyendo otra vez en todas estas ecuaciones, obtendríamos que el valor del funcional ya no sería 4, sería 5. Otra realización sería 1, y así sucesivamente. Si hacemos muchas realizaciones, lo que vamos a tener es que el valor del funcional
todos los valores que hemos hallado desde el funcional, la media de todos esos valores, va a ser igual a 2,9. Va a ser igual a 2,9, que va a ser el máximo posible de todas las realizaciones, el máximo posible de la media de todas las realizaciones que pudiéramos hacer. Ese es el sentido del control estocástico en tiempo discreto. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que os quería comentar. Quizá el próximo vídeo vamos a hacer una realización, yo creo que no os lo debíais perder, vamos a hacer una realización de este problema, para que veamos claro que una realización, no, muchas realizaciones, vamos a hacer 2000 realizaciones y vamos a ver que la media va a ser 2,9, teniendo en cuenta la solución, de control estocástico en tiempo discreto, a través de las ecuaciones de Bellman. Es decir, vamos a tener en cuenta estos valores y para cada realización vamos a tener un valor del funcional. Vamos a hacer 1000 realizaciones o 15.000 realizaciones y veremos que la media es 2,9. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, un poco largo, pero yo creo que es interesante, podéis dar un like y, como siempre os digo, no os olvidéis de suscribiros, suscribiros a este que es siempre vuestro canal. Si tenéis alguna pega, antes de despedirme, hacérmelo saber por el canal, que yo respondo. Puedo tardar algo más dependiendo de otras actividades que pueda tener, pero yo respondo. Muy bien, pues muchas gracias, hasta la próxima, chao.